Existen magníficas guías sobre cómo escribir artículos, donde se ilustra cómo estructurar un trabajo y enfocar la redacción de las distintas partes del artículo científico, pero nos interesa conocer su opinión sobre cómo encarar esta labor, por dónde empezar, con qué estructura se trabaja, cuándo se da por acabado el artículo, etc. Lo primero que creo que se tiene que tener en cuenta es que el escribir un artículo científico o otro tipo de publicación científica, como puede ser un review, un short communication, no es escribir una historia, no es escribir un libro. Hay un lenguaje específico y hay una forma de escribir específica, y yo creo que eso es muy importante que se tenga en cuenta si realmente queremos publicar. Que se tenga en cuenta, que se sepa y que se aprenda. Luego, por ejemplo, a nivel personal, por si acaso le pudiera servir, realmente le pudiera servir a alguien cuál es la metodología que yo utilizo y que inculco a los estudiantes con los que trabajo o las personas con las que trabajo. Siempre comienzo a escribir un artículo científico cuando he analizado los resultados. Es decir, los resultados tienen que estar analizados, graficados y estadísticamente analizados para saber hasta qué punto los resultados que he obtenido son significativos o no. Y luego, si ya nos va, o sea, ya aparte del tema de las diferentes secciones, siempre hago un pequeño esquema. Es decir, cuál es el estado del arte de la temática y de lo que concretamente estoy trabajando o estamos trabajando, qué necesidad existe en esa temática y cómo la voy a cubrir yo y cuál es mi objetivo. Y después analizar qué resultados he obtenido y qué tendencias, hacia dónde voy, para saber qué tipo de información tengo que leer para justificar y discutir mis resultados. Y creo que es importante también a la hora de concluir, responder al objetivo inicial. Analizar si ha habido algún tipo de deficiencia en mi estudio y cómo contribuyen los resultados obtenidos a la temática de mi trabajo de investigación. Si nos vamos de sección, aunque esto puede encontrarse en algunas guías, que por ejemplo cuando yo comencé a escribir mis primeros artículos de investigación, cuando empezamos a escribirlos, pues no teníamos conocimiento de las guías y era un poco ensayo-error, lo que te iban diciendo los diferentes referees, y así ha sido siempre un proceso de aprendizaje o autoaprendizaje, ¿no? Pero si vamos a las diferentes secciones, la introducción es un embudo en el que se habla del estado del arte, de la necesidad de la investigación que estamos haciendo, marcamos nuestra hipótesis, nuestro objetivo, tiene que quedar muy claro. Los materiales y métodos tienen que ser concisos, tiene que ser una metodología que tú expreses que sea reproducible por cualquier otra persona que lea tu artículo, y además tiene que ser una metodología, o al menos ser capaz de describir esa metodología como lo riguroso que ha sido, o sea, mostrar lo riguroso que ha sido en esa metodología, porque si esa metodología no es lo suficientemente rigurosa, no vas a poder avalar los resultados que has obtenido. Los resultados, la sección de resultados es una descripción, o yo la entiendo como una descripción de los resultados obtenidos y cómo, si son significativos o no, con la estadística que uno puede aplicar. Y es muy importante no repetir demasiado lo que ponemos en los resultados y las gráficas o tablas, es decir, intentar evitar la duplicidad de información. La discusión consiste en contrastar nuestros resultados, es importante ver cuál ha sido la tendencia de nuestros resultados, leer y poner en montoncitos: estos artículos avalan mis resultados, estos otros no, ¿por qué? Estos otros hablan de otro tipo de temática que podría complementar a lo que yo he hecho. Y bueno, las conclusiones: responder al objetivo, concluir, hablar de cómo el aporte en el avance de nuestra temática, el aporte que tiene nuestro estudio el avance en la temática, y muchas veces se puede, en algunos casos, los resultados obtenidos dejan una ventana abierta, y eso no es malo. Una ventana abierta hacia futura investigación que pueda complementar. Y eso no es malo para nada. Muchas veces evitamos ponerlo y por miedo a mostrar algo negativo de nuestra investigación, y sin embargo no lo es.